mensaje de Dios que cambiará tu vida. Iglesia Cristiana, Renacer. El tema de hoy: Jesucristo es nuestra bendita esperanza. Que vamos a tomar como referencia en esta noche. ¿Lo tienen? Amén. Tito, capítulo número 2 y versículo número 11, dice de la siguiente manera. ¿Lo tienen? Amén. Lo leemos como siempre en el nombre del Padre y del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Capítulo número 5 y el versículo número 24. Dice la Biblia: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Amén. ¿Por qué no oramos a Dios una vez más? Y que Él nos Sí, Señor. ayude en el estudio de esta noche. Oremos. Padre nuestro, Señor y Dios te Padre. damos gracias en esta Gracias. noche, Señor, por Sí, tu mi bondad, Gracias. por tu amor infinito, por mi tu Dios. misericordia, Señor, que se extiende de continuo sobre nuestra vida. Nuestro corazón, Señor, nuestra mente, nuestra carne, nuestro espíritu necesita de ti. Por eso en esta noche nos presentamos delante de tu presencia, para que tú hagas conforme al propósito tuyo, Señor, y que nuestra vida sea fortalecida. Que nuestro corazón, Señor, pueda percibir las palabras que son necesarias en esta noche. Transfórmanos, cámbianos, ayúdanos, Espíritu Santo, para poder percibir y asimilar tu palabra y guardarla y atesorarla en nuestro corazón. En los méritos de Cristo nuestro Salvador te damos gracias. Sí, Señor. Amén. 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 Digan amén, hermano. Amén. Amén. Bueno, vamos a Dios. tratar de desarrollar, hermano, este tema. Jesucristo, nuestra bendita esperanza. Amén. Ese es el tema para esta noche. Jesucristo es nuestra bendita esperanza. No quiero continuar sin antes recordar lo que la semana pasada estuvimos estudiando, lo que estuvimos aquí. A ver si alguno se recuerda de qué estuvimos hablando. Vamos a ver. Bueno, los que no vinieron no se preocupen, pero los que estuvieron, El miércoles. no, el sábado pasado. El precio del discipulado. Amén. Estuvimos hablando del precio del discipulado. Amén. Exactamente. Sí. Bueno, y el miércoles pasado, ¿se acuerdan? Vamos a ver más reciente. La justificación. Estuvimos hablando del tema Aleluya. de la justificación. Sí, ¡Qué Señor. bueno! Amén. En eso hay garantía de que nosotros estamos de alguna manera reteniendo Sí, Señor. la palabra de Dios. Y no solamente hay que retenerla, sino que hay que practicarla. Amén. ¿Están de acuerdo? Sí, Señor. Amén. Amén. Y aunque no estén, debería ser Aleluya. así. Sí, Señor. Bien, hoy hemos tomado como referencia estos versículos de la Biblia. Y vamos a hablar de Jesucristo, nuestra bendita esperanza. Amén. Quizás cuando uno habla de esto de esperanza, a veces surge alguna pregunta que, ¿qué es la esperanza? ¿O en quién podemos tener esperanza? Quizás algunos pusieron su esperanza en el dinero. Otros pusieron su esperanza al principio del año en que
algunas cosas podrían cambiar en estos días que nos ha tocado vivir y que tal vez el gobierno podría de alguna manera cambiar algunas cosas y tras eso tenemos esperanza. Y muchos hemos puesto la esperanza en muchas cosas. Sin embargo, son cosas que nunca se cumplirán porque están desfasadas de la voluntad de Dios. Y quizás uno puede tener esperanza ya sea en el vecino o como ya dije en los gobiernos, o puede tener esperanza de alguna situación que pueda surgir para que nosotros podamos salir adelante. Sin embargo, la esperanza es algo que para algunos podría ser hasta ficticio, que no existe, sino más bien que nunca se cumplirán, porque nos hemos acostumbrado a vivir así como viene el día. Y tomamos las porciones del día así como caiga, como decimos algunos. Lo cierto es que de alguna manera nosotros casi nunca hacemos planes para el futuro. No estamos acostumbrados a vivir en planos o planeando lo que debemos de hacer más adelante, sino que de alguna manera como latinoamericanos a veces siempre hacemos lo que nos viene a la mano, según el tiempo y según lo que se está dando en el transcurso de nuestra vida, pero nunca nos hemos puesto a pensar en el futuro, sino que más bien nuestra esperanza está quizás de alguna manera puesta en el cielo, o como ya dije, puesta en esta tierra, pero nunca hacemos planes para el futuro. No tenemos una esperanza más adelante, porque nos hemos desfasado muchas veces hasta de la voluntad de Dios. Es cierto, amén. Usted no me va a dejar mentir, sí. pero algunas veces uno tiene su esperanza puesta en cosas que son perecederas. Sí, así es. Sin embargo, cuando uno habla de esperanza, podríamos hablar de una palabra que es la salvación, por ejemplo. Amén. ¿Qué es la salvación? ¿Qué cosa es la salvación? Salvación es una de las más extraordinarias palabras jamás dichas. Sí. Salvación, pero todos los hombres también buscan de algún modo salvación. Es cierto, amén. Para que en esa salvación tengan su esperanza puesta. Sin embargo, han habido muchos caminos que los hombres han proferido para poder aplicar esta esperanza en una salvación. Algunos pusieron su mirada en los ídolos. Otros pusieron su mirada en alguna persona que quizás pudiera llevarlos a la salvación. Otros hicieron sus dioses y pusieron su esperanza y su salvación en ellos. Sin embargo, cuando hablamos de la salvación y cuando hablamos de la esperanza, no podemos hablar de cosas superficiales, porque la esperanza y la salvación están ligadas a las cosas del futuro y están ligadas también a la eternidad. Todos buscamos una eternidad y todos buscan una salvación. Todos persiguen de alguna manera que después de pasar de esta vida, ellos van a ser salvos de alguna manera, de una forma o de otra, porque ponen su esperanza y ponen su mirada en la salvación después de esta vida. Sin embargo, son pensamientos acerca de la salvación que posiblemente después de morir pudieran alcanzar la salvación, o que otras personas van a hacer algún tipo de rezo o van a hacer algún tipo de oración para poderlos sacar de algunos lugares donde los hombres van a parar después de muertos. Sin embargo, nunca la esperanza debe ser puesta después de la muerte, ni la salvación se va a obtener después de la muerte. Es cierto. Sino que es hoy, como dice la palabra de Dios, que debemos de obtener la salvación. Amén. Cuando nosotros hablamos de la salvación, es porque hemos creído en un Dios que no solamente promete la salvación en el futuro, sino que señor, la promete para hoy. Por eso leí
este capítulo número 5 Amén. del Evangelio según San Juan, donde dice, ¿cómo dice, hermanos? ¿Alguien lo tiene listo por ahí? 5:24 del Evangelio según San Juan. ¿Nadie lo tiene listo? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, que el que cree en mi palabra, dice así, ¿verdad? El que cree en mí y cree en mi palabra no vendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios no tiene esperanza, porque está muerto en sus delitos y en su pecado. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, dice, de cierto les digo, más adelante, dice el siguiente versículo que sigue, dice que aún los muertos oirán su voz. ¿Cómo dice el siguiente versículo? De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, amén. y los que la oyeren vivirán. Ahí está diciendo el Señor que el hombre que no tiene esperanza o no tiene salvación o que no tiene su mirada puesta en Jesucristo está muerto. Pero ¿cómo es que los muertos van a oír? Si los muertos no oyen, pues. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué quiere decir que Dios se está refiriendo ahí, o Cristo se está refiriendo a personas que van a ver en el mundo sin fe, sin amor y sin ninguna esperanza de nada? Que son hombres que de alguna manera tienen vida en esta tierra, más no tienen una vida espiritual en su ser, porque están muertos. Es cierto. Sí. Entonces los muertos oirán la voz del Señor y pasarán de la condenación a la vida. Eso es lo que Jesús ofrece. Entonces, ¿quién es la esperanza? ¿Cómo es el tema? Vamos a ver. Jesucristo es nuestra bendita esperanza. Jesucristo es nuestra bendita esperanza. Amén. Nosotros lo sabemos muy bien, hermano. Sí. El hombre, Así es, sí. por ateo que se llame, lo sabe muy bien. Sí. Él sabe que tiene necesidades espirituales. Él sabe que debe tener una esperanza puesta en el más allá. Porque aún a aquellos que dicen no creer en Dios, de cierto les digo, como el Señor Jesucristo dice, en sus noches de soledad, en sus oscuras noches, siempre piensan en la eternidad o qué hay en el más allá. El hombre tiene la tendencia de pensar en las cosas del más allá. Siempre ha sido así. Por eso es que escuchaba al hermano hablar, por ejemplo, de los egipcios que momificaban a sus faraones o a su gente para que en el más allá pudieran encontrar alguna esperanza. Y es más, a los faraones también, cuando ellos se morían, sacrificaban aún hasta algunos de sus sirvientes y los enterraban junto con ellos para que en el más allá pudieran encontrar alguna esperanza y incluso esos sirvientes que se fueron con él pudieran servirles en el más allá. Se han dicho y se han hecho cosas con respecto a ir al más allá o tener una esperanza en el más allá. Sin embargo, nada de lo que los hombres hayan podido inventarse, si no está basado en la palabra de Dios, si no está basado en el bendito Jesucristo, de nada sirve todo lo que los hombres pudieran hacer, porque no hay esperanza en el más allá sin Cristo Jesús. Sí, Señor. No hay. Mahoma no lo puede llevar a uno al cielo. Todos buscan el cielo. Cuando se habla de salvación, se pone la mirada en el cielo. ¿Cierto o no? Cuando hablamos de salvación, pensamos en que vamos a estar en el cielo un día, pero lo pensamos a futuro, no lo pensamos para hoy.